El breve repique de la campana rompió el silencio matutino, y una delgada franja de luz se deslizó sobre la mesa del copista, donde yacía un objeto sencillo que ya había hecho temblar los muros de las ciudades. Una carta. No contenía oro ni sellos, pero sí el cálculo de un camino, el dolor ajeno y una simple petición que cambiaba las fronteras. Saludo a los espectadores. Les pregunto desde dónde están viendo este vídeo. Les pido que lo escriban en los comentarios y les deseo una agradable escucha. Siena despertaba lentamente. En el año 1371, en verano, los olores de los tintes flotaban sobre las estrechas calles como vapor, y en la plaza del campo se alzaban hacia el cielo las altas banderas de los gremios. Mateo, hijo de una panadera, escribía en papel gris la seguridad ajena y su esperanza. Le enseñaron a colocar las letras en filas uniformes, pero no le enseñaron que las líneas pueden llevar a las personas lejos, allí donde los sombreros negros deciden los destinos. La pluma en su mano a veces temblaba cuando captaba un cambio de significado, y entonces contenía la respiración y repetía atentamente las últimas palabras en un espacio en blanco para que el tono fuera el mismo hasta el final. Le pagaban por su precisión, pero le pagaban poco. Sin embargo, al final de cada semana, veía cómo traían a su casa, en lugar de dinero, harina. Los vecinos sabían que eso sucedía y apartaban la mirada en silencio. La vida parecía insignificante y comprensible hasta que llegó Lucrecia. La conocían como la hija del tintorero, que ayudaba a su madre a lavar la ropa en el río. Siempre desaparecía en el taller de los copistas, con el pretexto de hacer recados, pero no miraba la tinta, sino el orden de los pensamientos. A veces, corregía los errores en la lista de productos del tendero, y éste refunfuñaba, aunque luego utilizaba sus cálculos. Cuando Lucrecia puso por primera vez la mano en el borde de la mesa de Mateo y le señaló en voz baja que en la carta sobre el regreso a Roma faltaba un matiz para que sonara más firme, él se sorprendió. Ella le explicó que se podía reforzar el significado si primero se mostraba preocupación por las ciudades y luego se pedía una solución. No tenía maestro, no tenía derecho a participar en los asuntos, pero tenía una mente clara. A menudo repetía que el orden de las palabras era el orden de las calles y que si se mezclaban, se produciría un tumulto. Desde ese día, Mateo comenzó a mostrarle los borradores. Fingía estar interesado solo en la caligrafía, pero en realidad escuchaba sus razonamientos. Lucrecia era considerada simple, pero ya era lo que sería más tarde, una persona capaz de combinar los motivos ajenos para que coexistieran en armonía, sin chocar entre sí. Las cartas a la casa de Mateo las traía el hermano Tommaso, un monje bajito del monasterio vecino. En la ciudad lo subestimaban. Lo consideraban lento y torpe, porque siempre tropezaba con el primer umbral. Nunca discutía cuando le pedían que se apartara, y siempre se apartaba. Pero era tan puntual como la sombra de la torre de la plaza. Si le pedías que viniera a una hora determinada, estaba allí un instante antes de que sonara la campana. Tommaso contaba que en tierras lejanas se tendían cuerdas entre ciudades, y en esas cuerdas había manos ajenas, listas para cortarlas si la carta no llegaba a su destino. Mateo escuchaba y pensaba que eran cuentos, hasta que una noche vio a dos mercenarios en la puerta que miraban la bolsa del monje con demasiada atención. Se marcharon, pero sus miradas se detuvieron. Las cartas las dictaba una mujer a la que muchos llamaban santa. No escribía con la mano, sino con la voz, porque su mano estaba cansada de rezar y ayudar a los enfermos, pero su voz seguía siendo clara. Decía que el mundo no se podía gobernar con la espada, sino con la palabra. Decía que el Papa debía regresar a Roma
porque las ciudades sin amo comienzan a pelearse como hermanos a los que les han quitado al padre. Decía que la guerra se puede detener si se da a la gente un sentido común en lugar de un miedo común. Los que la escuchaban o se reían o dejaban de dormir. Las cartas eran para los que dejaban de dormir. Un día, un desconocido entró en el taller. Parecía un simple peregrino. Capa polvorienta, botas gastadas, un bastón en la mano. Preguntó si podía dejar una donación para las velas y puso una pesada bolsa de dinero en el borde de la mesa. Las monedas sonaron con fuerza. Mateo levantó la vista y se dio cuenta de que había demasiada plata en la bolsa para ser un simple peregrino. El desconocido notó su mirada y dijo con una sonrisa que a veces el Señor era generoso con todos, especialmente con aquellos que escribían rápido y con precisión. Pidió que se copiaran 3 cartas, una para los señores de Aviñón, otra para los sabios de Florencia y otra para un tal juez municipal. Añadió que en esas cartas no solo eran importantes las palabras, sino también el momento de su llegada. Primero al juez, luego a Aviñón y después a Florencia. Mateo asintió, pero sintió un escalofrío. Un orden demasiado preciso, una bolsa demasiado pesada, una sonrisa demasiado fácil. Lucrecia, que entró un poco más tarde, se dio cuenta inmediatamente de que el desconocido apartaba la mirada de la tinta. Recordó la forma de sus uñas, cortas, como las de alguien acostumbrado a las cuentas y las plumas, pero no al camino. Le dijo en voz baja a Mateo que las manos del peregrino no eran de palo, sino de plumas. Eso bastó para que todo cambiara. Apareció un benefactor inesperado, pero era evidente que no era solo un benefactor. La pista estaba ahí, pero por el momento, ninguno de los héroes podía saber en qué acabaría todo aquello. Desde ese mismo día, las calles se llenaron. Corrían rumores. Se decía que el Papa dudaba y escuchaba las voces insistentes. Se decía que los mercaderes impulsaban la guerra porque la guerra alimentaba a las caravanas. Se decía que en la ciudad el juez mantenía conversaciones secretas en sus aposentos con aquellos que llegaban sin insignias. Mateo recordaba que, muchos años atrás, un hombre alto, con una capa oscura, solía visitar su casa y traer pan. Su madre sonreía y decía que era un viejo amigo que ayudaba sin decir nada. Se marchaba tarde y dejaba un aroma a vino de calidad. Cuando Mateo creció, esos recuerdos se difuminaron. Nunca preguntó quién era. Ahora, cuando le trajeron la carta para el juez, le preguntó a Tommaso quién era ese juez. Este respondió que el juez se llamaba Marco, que era un hombre brusco, pero justo, y que tenía debilidad por las veladas musicales en las que se tocaba en voz baja y durante mucho tiempo. Mateo sintió un empujón de la memoria. En su antigua casa, en aquellos años, solía sonar a menudo música tranquila. Apartó el pensamiento, pero éste permaneció cerca. Mientras tanto, Lucrecia llevaba a la casa de Mateo no solo consejos, sino también comida. Le decía a su madre que un plato de sopa más no arruinaría a nadie. Su madre le creía. En la ciudad no era costumbre hablar en voz alta sobre quién ayudaba a quién. La gente se avergonzaba tanto de las buenas acciones como de las malas. Pero eran precisamente esos hilos invisibles los que mantenían unidas las calles. El primer golpe evidente llegó con un paquete. En el año 1373, un muchacho del gremio de tintoreros se coló en el taller y le entregó a Mateo un paquete con una marca similar a un pececito. Dijo que era un pedido para el monasterio y sin mirar atrás echó a correr. Mateo notó que el papel del interior del paquete era extrañamente elástico. Desenrolló la tela y vio un pequeño estuche de madera, muy cuidado, liso, como si no hubiera sido hecho para manos toscas.
Abrió la tapa y vio que dentro había una hoja en blanco, pero debajo había una fina varilla metálica firmemente sujeta. Lucrecia, que estaba a su lado, notó un espacio entre las hojas, como si alguien hubiera escondido una segunda piel debajo de la primera. Con cuidado, levantó el borde con la uña y sacó una fina espiga llameante, impregnada de algo que olía amargo. El hermano Tommaso miró y palideció. Dijo que había visto cosas así en los mercenarios. Si se tiraba del hilo, el polvo dentro estallaba y una ola de fuego recorría el borde de la mesa. Un paquete normal de la tienda se convertía en una amenaza. En ese mismo momento, el género cambió. De repente, la ciudad parecía estrecha, no por la gente, sino por la voluntad ajena. El thriller cotidiano rasgó el tranquilo tejido. No hicieron ruido. Tommaso dijo que era una trampa para quien abriera el paquete en el monasterio, donde el papel estaba seco y había muchas cartas en la habitación. Dijo que había que averiguar quién había puesto la marca en forma de pez. Lucrecia recordó que esa marca se ponía en los barriles de pintura para un cliente especial. A un comerciante florentino le gustaba que en sus telas nadaran peces por el borde. Ella lo sabía porque una vez había pintado tiras de prueba para él. La joven propuso no ir al convento, sino al río, donde estaban los lavanderos. Allí les gusta charlar, y hay menos oídos que escuchan a cambio de dinero. Fueron allí, llevando dentro un miedo que no podían mostrar. Junto al río, las mujeres se gritaban unas a otras sin rencor, intercambiaban cucharadas de sal y señalaban al amo, que recientemente había pagado con monedas con un corte en el borde. Lucrecia describió al peregrino, sus manos, sus uñas, su forma de andar. Una de las mujeres dijo que había visto a alguien parecido en el taller de platería. Estaba entregando una funda para una empuñadura. En ese momento, quedó claro que el desconocido no era solo un peregrino. Era alguien que tenía dinero, conocía a los artesanos y llevaba consigo las cosas necesarias. Actuaba como una persona cuyos asuntos estaban relacionados con cartas y decisiones, y no con oraciones, aunque la máscara de peregrino debía ocultar eso. Por la tarde de ese día, Mateo fue a la casa del juez Marco. Llevaba la carta que el peregrino le había pedido que copiara y la había empaquetado por separado. Decidió entregarla más tarde y comprobar quién abría la puerta. En los escalones había un hombre al que había visto de niño, el más alto. Tenía los mismos hombros rectos y el mismo paso mesurado. El corazón de Mateo se hundió como una piedra. Se dio cuenta de que estaba mirando al hombre cuyas sombras vivían en su casa en aquellos años en que se ponía buen vino en la mesa. El juez Marco recibió al mensajero en la puerta y le dijo que le mostraría la carta más tarde. Añadió que le gustaban las veladas musicales y que le encantaría contar con Mateo entre los copistas, porque los ojos jóvenes se cansaban menos. Era un simple tono de invitación, pero había en él una insinuación que era imposible no percibir, como si alguien hubiera reconocido de repente algo, pero sin decirlo en voz alta. El parentesco oculto aún no se había nombrado, pero ya estaba presente entre las palabras. La insinuación se insinuaba a través de la repetición de los mismos sonidos y hábitos. Mientras Mateo intentaba ordenar sus pensamientos, llegó a la ciudad la noticia de que la santa mujer había sido invitada a Aviñón. Querían demostrarle que sus palabras estaban lejos, pero que las decisiones se tomaban allí. Ella dijo que iría, pero pidió que parte de las cartas se enviaran sin demora. Decía que no se podían soltar los hilos si la telaraña debía mantenerse. En aquellos días, Lucrecia apenas dormía. Se preparaba para algo que nadie le había pedido: hablar con personas por encima de ella. Se ocupaba de asuntos ajenos, porque no podía hacer otra cosa. Su talento oculto contra el estatus se hacía evidente.
empezaba a construir frases por las que normalmente se paga a los mensajeros. Lo hacía por pura terquedad. La prueba principal llegó la noche en que volvió a aparecer el estuche en el taller. Esta vez, la tapa estaba ligeramente abierta y en el interior se veían pequeños arañazos, como si alguien hubiera comprobado el mecanismo. Tommaso dijo que era un saludo. Quien envió el primer paquete advirtió: la próxima vez, todo será directo. La ciudad se dividía en líneas que solo desconocían aquellos que elegían el pan en lugar de la política. Ahora ya no había elección. Los pilares que sostenían a los héroes se tambaleaban, pero la ayuda inesperada llegó de donde nadie la esperaba. En la plaza se detuvo una caravana procedente de Florencia. La encabezaba el mismo peregrino. Se quitó la capa y debajo llevaba una camisa de buena calidad sin insignias. Pidió reunirse con los que reescribían las cartas para la santa. Hablaba con calma, como si todo estuviera ya decidido. En la estrecha habitación del taller, donde las paredes escuchaban mejor que las personas, sacó otro monedero de la bolsa y dijo que podía saldar las deudas de varias familias si las cartas salían como él consideraba necesario. Explicó que quería acelerar el camino a Roma y evitar a aquellos que se alimentaban del retraso. Aseguró que su ayuda era tan limpia como el agua. Lucrecia escuchaba y se fijaba en los detalles. ¿Cómo ponía la bolsa en el borde para que las monedas se pudieran derramar accidentalmente? ¿Cómo apartaba la mirada cuando pronunciaba la palabra generosidad? ¿Cómo enfatizaba que se preocupaba por las familias y no por la ciudad? Ella comprendió que ante ellos no solo había un benefactor. Tenían ante sí a un hombre para quien la necesidad ajena era una herramienta. Aún así, seguía siendo un benefactor inesperado. Aportaba recursos e influía en el curso de los acontecimientos con una sola decisión, y era difícil rechazarlo. Pero Lucrecia le propuso a Mateo que no aceptara todas las monedas de una vez. Dijo que solo debían tomar las necesarias para las velas y la pluma, y el resto, más tarde, si llegaban las cartas. Era un compromiso que ocultaba un intento de preservar la libertad. Mientras tanto, Tommaso seguía siendo una sombra. Seguía pasando desapercibido en la plaza. Seguía tropezando y seguía llegando antes de que sonara la campana. Iba a lugares donde no lo consideraban peligroso. Entraba en las tiendas, donde examinaba las fundas, y se dio cuenta de que en una montura de plata estaba grabado el mismo símbolo del pez. Reconoció al artesano y averiguó a través de los aprendices que las fundas las había encargado un hombre que se hacía llamar comerciante, pero que pagaba como un banquero. Tommaso descubrió que los envíos se hacían desde el mismo taller, lo que significaba que todo lo movía la misma persona. Lo subestimaban, pero él hacía precisamente lo que nadie más podía hacer: conectar pequeños hechos en una sola línea. De repente, todo dio un giro. El día de la velada musical, se reunieron en casa del juez Marco, personas cuyos nombres solo se pronunciaban en voz baja. Faroles a lo largo de las escaleras, suaves alfombras en el salón, música delicada que hacía olvidar el paso del tiempo. Mateo estaba de pie junto a la pared, sosteniendo una copia de la carta y sintiendo cómo se repetía en su interior el latido del corazón de su madre. Miró al juez y vio en su perfil la suave burla que recordaba de su infancia. En un momento dado, el juez se acercó y dijo que a veces el destino da vueltas en círculos y los niños a los que se les daba pan se convierten en hombres que traen cartas. Añadió que ya no quería ocultar una simple verdad. En su día, ayudó a una viuda, y de ello nació una vida de la que estaba dispuesto a responsabilizarse, pero guardó silencio. Mateo comprendió que el parentesco oculto no era una invención. El juez era su padre.
pero no fue una salvación repentina. Fue como una piedra en el estómago. Significaba que la carta para el juez era el nudo que unía lo personal y lo municipal. No lloró porque la música no se lo permitía. Simplemente puso los pies rectos y esperó a que la música se apagara. El juez dijo que no leería todas las cartas seguidas. Comenzó con la que había traído el peregrino. De repente, se oyó un ruido procedente de la puerta. Entró en la sala un hombre del convoy florentino. Afirmó que debía ver cómo leían su carta, porque él respondía con dinero por su contenido. Explicó que había dado la plata no por generosidad, sino por interés, y que ahora quería saber que el dinero no se había perdido. La música se detuvo y la gente volvió la cabeza. En ese momento, Lucrecia, de pie en la sombra, comprendió que había llegado la hora. Se acercó a la mesa sin levantar la vista. Dijo que la carta no solo trataba sobre el viaje de su padre, sino también sobre el orden de las contribuciones al tesoro público en el futuro, y que había un punto que permitiría a una casa mercantil obtener el derecho a recaudar impuestos antes que otras. Recordó que en la carta se repetía 2 veces la palabra preocupación, pero se omitía la palabra justicia. Pidió que se leyeran en voz alta las condiciones de entrega, pero no en voz alta, sino que explicó tranquilamente su significado. Su voz era firme. La gente escuchaba a regañadientes, pero empezó a hacer cálculos mentales. Ella, una simple plebeya del río, repelió el golpe no con el volumen, sino con la claridad. Fue el momento en que el talento oculto contra el estatus rompió la barrera. No pidió un puesto, simplemente puso un espejo delante de aquellos que estaban acostumbrados a esconderse. La escena no degeneró en una pelea solo porque el juez Marco dijo que lo comprobaría todo y leería las cartas en el orden correcto. A altas horas de la noche, Mateo y Lucrecia regresaron al taller. Sobre la mesa les esperaba un nuevo estuche. Esta vez, en su interior, no había ningún mecanismo, sino una breve nota en la que una mano ajena había escrito 3 palabras: orden, rapidez, silencio. Junto a ella había un trozo de tela con un pez bordado. Era un desafío y una amenaza. Comprendieron que quedaba poco tiempo. Y entonces, aquel a quien todos consideraban torpe, dio un paso al frente. Tommaso dijo que conocía un atajo por los patios traseros, por donde se podía entregar la carta a la gente de la Santa, sin pasar por las calles principales. Añadió que conocía los horarios de las guardias en las puertas y los hábitos de los mensajeros. Dio las fechas y las horas exactas. Propuso un plan del que dependía que la carta saliera por la mañana o fuera interceptada. Era su momento. La mañana comenzaba como todas las mañanas. Las mujeres llevaban agua, los hombres abrían las tiendas, los monjes tocaban la campana. Pero bajo la superficie se movían otras líneas. La carta de la Santa debía llegar al mensajero, que la llevaría más lejos, a los que tomaban las decisiones en Aviñón. El peregrino reunía a la gente en la puerta, como si preparara una bendición para el camino. El juez se preparaba para la sesión en la que se decidiría el destino de varios impuestos que sustentaban la comida para los pobres. Ese día, todos los hilos convergían en un solo nudo. Tommaso llevó a Mateo y Lucrecia a través del patio trasero de la panadería, donde colgaban delantales mojados de unos clavos. Caminaba con seguridad, aunque todavía tropezaba. Sabía qué piedra era inestable y la sorteaba de antemano. Les mostró el hueco por el que habían pasado sin ser vistos. Los detuvo junto a la pared y les dijo que él seguiría solo, porque la pesada bolsa que llevaba al hombro parecía más habitual para los guardias. Le pidió a Mateo que no se alejara y esperara junto al pozo. Se marchó mirándolos, como miran las personas que ocultan su emoción. Lo subestimaban, pero en ese momento
Toda la esperanza del pequeño taller y la gran petición recaían sobre él. En la puerta, una caravana se acercó al mensajero. El peregrino sonreía, como alguien que ya ve las monedas en manos ajenas. Dijo que estaba dispuesto a pagar el doble si la carta iba por su camino. Estaba rodeado de mercenarios, a los que llamaba la guardia de la caravana. Se reían bastante fuerte. Los guardias se daban la vuelta porque no querían problemas. Nadie discutía, porque discutir por dinero siempre se pierde si tienes los bolsillos vacíos. Tommaso llegó con su habitual torpeza y pidió que, en medio del alboroto, le pasaran el paquete dentro de la carreta con telas, que ya había pasado el control. Le hicieron un gesto con la mano, porque su rostro no inspiraba ni miedo ni respeto. Ahí residía su fuerza. El héroe subestimado hizo un movimiento que nadie más habría podido hacer. La carta se envió por la vía silenciosa, sin el tintineo de las monedas, sin palabras en voz alta. Cuando el peregrino se dio cuenta de que el mensajero ya había salido por la puerta, maldijo, pero con moderación. No podía armar jaleo, porque el ruido atraería no solo a la gente, sino también a oídos ajenos. Mientras tanto, la gente se reunía en la casa del juez. Lucrecia llegó junto con Mateo, porque quería ver cómo leían lo que habían estado trabajando. El juez Marco comenzó con la carta de la santa, en la que se hablaba del regreso a Roma. La carta no contenía palabras grandilocuentes, sino una lógica sencilla. Si el pastor está lejos, el rebaño se pelea. Si el pastor está cerca, las peleas seguirán, pero habrá alguien que las resuelva. Se decía que las ciudades se cansan de manos ajenas y Roma del vacío. El juez leía lentamente, como alguien que comprueba cada clavo de un puente. Decía que los argumentos eran claros y que la ciudad debía apoyarlos abiertamente. Reconoció que las cartas no eran magia ni espadas, pero que mostraban el camino a seguir. Propuso tomar la decisión de controlar los impuestos para que no acabaran en bolsillos ajenos y nombrar a copistas responsables de las copias de los decretos para que no hubiera ambigüedades. Era más que un acuerdo. Era un intento de cambiar los hábitos de la ciudad. En el momento en que todo estaba a punto de acordarse, se abrió la puerta y entró en la sala un peregrino. Sus botas estaban polvorientas, pero su capa estaba limpia, sin manchas. Dijo que la carta de la santa ya había tomado el camino equivocado y añadió que la culpa era de la gente del juez. Los acusó de perturbar la paz. Habló de buenas intenciones y de niños hambrientos a los que alimentaban los comerciantes. Intentó justificar su generosidad. Lucrecia miró sus dedos y vio cómo apretaba el borde de la mesa, como si estuviera a punto de lanzar algo pesado. Ella entendía que en este hombre no solo había dinero. En él había el resentimiento de aquellos que estaban acostumbrados a decidir en la sombra y no les gustaba que la sombra se disipara. El juez preguntó qué casa estaba detrás de este hombre. El peregrino titubeó y luego mencionó un apellido que era temido en la ciudad. Era una casa que prestaba dinero, incluso a quienes no valían nada, pero luego cobraba más de lo que daba. La sala se enfrió. A todos se les ocurrió la misma idea. Si esa casa estaba detrás de las cartas, significaba que su gente esperaba beneficiarse del nuevo sistema de recaudación. Lo que había dicho Lucrecia se había confirmado. El benefactor inesperado había mostrado su segunda cara. Para completar el cuadro, entró en la sala una mujer mayor. No pertenecía a la nobleza. Traía pan en una cesta y pidió permiso para llevar comida por tercera vez a la sala de los transcriptores. Dijo que quería ayudar a quienes habían salvado a su hijo de la deuda. La gente pensó que la mujer se había equivocado de puerta, pero ella se acercó al juez y lo llamó por su nombre, tal y como lo llamaban en el barrio. Contó
que muchos años atrás el juez había ido a la casa de la viuda y le había dejado pan. Dijo que su hijo había crecido y ahora llevaba agua al monasterio. Agradeció la ayuda prestada en el pasado y la precaución mostrada en el presente, gracias a la cual el paquete no había volado la sala. Contó que había visto a Tommaso sacar la punta de metal y que le temblaban las manos, pero que no se había dejado caer. La historia de la pequeña mujer consolidó lo que era invisible. El héroe subestimado obtuvo su lugar. La sala se llenó de ruido, pero no de ira. La gente recordó que sus ciudades se sostienen gracias a acciones de las que nadie esperaba gloria. El peregrino se dio cuenta de que estaba perdiendo. Intentó recuperar el control, diciendo que tenía una carta para el juez con condiciones excelentes. Mateo comprendió que se trataba de la misma carta que se había reescrito a cambio de pesadas monedas. Recordó cómo las manos del juez sostenían una copa de vino en su casa cuando él era niño, y comprendió que ahora no podía quedarse quieto. Se acercó a la mesa y anunció que, además de palabras de paz, la carta contenía un esquema de aranceles que beneficiaba a una sola casa. Dijo que esto se veía en las repeticiones, en la hábil reorganización de los puntos y en la ausencia de la palabra justicia. No acusaba, constataba. El juez accedió a revisar la carta línea por línea. Esto significaba que la decisión no sería rápida, pero sería limpia. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró un joven del gremio de tintoreros, el mismo que había traído el peligroso estuche. Temblaba como un árbol azotado por el viento. Dijo que había llevado los paquetes con la marca del pez por orden del administrador de esa misma casa. Señaló al peregrino y dijo que trabajaba para él por miedo, porque amenazaban a su hermana con una deuda. Añadió que esa noche había visto cómo en el taller de platería cambiaban el dibujo de las fundas. Habían sustituido el pez por un alirio, como si quisieran borrar las huellas. La confesión destrozó lo que quedaba de la máscara. El peregrino se quedó solo, sin sombra. Intentó seguir hablando de la preocupación, pero las palabras perdieron su sentido. El juez Marco ordenó que se entregara la confesión al escribano y se buscaran testigos de los gremios. Dijo que en la ciudad estaban surgiendo asuntos que ya no podían tratarse a puerta cerrada. Añadió que a partir de ese día, los copistas llevarían un registro de los regalos ajenos para las decisiones municipales. Firmó la primera hoja de ese registro. Fue un paso defensivo y honesto. Hizo exactamente lo que la lógica de la santa mujer pedía. Devolvió la responsabilidad a los nombres. No fue un golpe de espada, sino un giro de la mesa hacia la luz. Mientras tanto, la carta de la santa, que Tommaso envió por el camino silencioso, se adelantó a las noticias. Se escapó de las manos de aquellos que estaban acostumbrados a trasladar las decisiones ajenas a sus registros. Llegó al mensajero que sabía cumplir su palabra. Más tarde, dijo que la carta llegó sin ruido, pero que se posó como una ligera carga en un platillo, cuando los platillos ya estaban casi equilibrados. Añadió que esa pequeña carga había sostenido una gran piedra. En Aviñón, en aquellos días, se discutía mucho, se miraban las cartas, se escuchaba a los vestidos de seda y a la gente sencilla, y luego se decidía. La carta de Siena se colocó en la fila donde estaban las otras cartas y no era la principal, pero resultó ser la que sostenía la mesa por el lado necesario. Poco después de que se fuera, comenzaron los movimientos que llevaron al regreso a Roma. No de inmediato, no por milagro, sino por una serie de pequeños giros. Mientras tanto, en Siena también terminó esta parte de la historia. El peregrino no fue arrojado al foso, sino enviado a su casa bajo custodia, para ser juzgado según las normas. La mujer del pan volvió a sus quehaceres. El joven del gremio de tintoreros
Pagó su deuda según la lista honesta. El maestro platero siguió trabajando, pero ahora anotaba cada marca especial en un libro especial, que revisaban junto con el escribano. El juez Marco reconoció a Mateo, pero no como un duque reconoce a un bastardo, sino como un hombre reconoce su deuda. No destruyó la vida de otra persona, simplemente comenzó a visitarlo sin sombra, pagó con humildad, no por orgullo, sino como un padre normal, y le pidió permiso a la madre de Mateo para estar cerca cuando fuera posible. No fue un milagro, fue una simple elección. Compensó el pasado con hechos, no con palabras. Lucrecia se convirtió en lo que era en esencia, una consejera sin título. Le pidieron que revisara las cartas para verificar que el significado fuera coherente. No la sentaron en una silla alta, pero escuchaban sus palabras. No se casó con un rico comerciante. Se quedó a vivir junto al río, donde la ropa, las piedras y el agua hablaban con sus sencillos sonidos. Pero cuando en la ciudad había que decir dónde se escondía la ganancia en el texto, ella señalaba cuidadosamente el lugar, y la discusión se apaciguaba. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. El hermano Tommaso seguía siendo igual de torpe. Seguía tropezando con el umbral y llegaba a la plaza un instante antes de que sonara la campana. Pero cuando en la fiesta de los gremios le trajeron una sencilla copa de vino y le pusieron al lado un cuaderno para tomar notas, en el que debía escribir las primeras líneas del registro municipal de donaciones, las personas que antes se reían bajaron la cabeza. No pronunció ningún discurso. Simplemente anotó la fecha con letras, tal y como le habían enseñado las reglas del monasterio. El día, el mes y el año, 1376. Anotó los 6 primeros donativos con los nombres y las cantidades. Fue una celebración tranquila, pero clara, de un héroe infravalorado. Mateo siguió reescribiendo las cartas. Empezó a alinear las líneas aún más rectas. A veces, por las tardes, se sentaba frente al juez y escuchaba cómo describía la dificultad de la justicia. Siempre es más difícil que la comodidad. No se llamaban entre sí con palabras que destrozan a las personas. Simplemente se reconocían como personas entre las que existía un vínculo. El parentesco oculto se hizo público, pero sin alboroto. No justificaba los errores, sino que creaba la obligación de hacer lo correcto en el futuro. Un día, llegó a la casa de Mateo una noticia del camino. El mensajero que había llevado la carta a la santa había regresado. Dijo que en Aviñón se hablaba del regreso a Roma, no como una victoria, sino como una necesidad. Añadió que en esa decisión había muchas voces, y que la voz de Siena estaba entre las que la apoyaban. Dijo que allí, en las salas de piedra, no solo vieron en la carta una petición, sino una simple lista de tareas: devolver el tribunal, arreglar los impuestos, nombrar los dones con su nombre. Dijo que las personas que escucharon a la Santa Mujer señalaron que ella no pedía lo imposible, sino que pedía asumir la responsabilidad. Catalina de Siena no acudió a ellos con armadura, no trajo a sus guerreros, les dio palabras que les hicieron sentir la tierra bajo sus pies. Eso resultó ser más fuerte. El final no fue ruidoso. Por la noche se encendieron las luces en Siena. Lucrecia llevaba agua, Tommaso miraba el cuaderno, Mateo escribía letras tranquilas en la parte inferior de la página. Sabían que les esperaban nuevas discusiones y nuevas cartas, pero ahora tenían un orden en el que los giros inesperados surgían de insinuaciones, no del vacío. El parentesco oculto explicaba las viejas sombras y daba una estricta responsabilidad para el futuro. El benefactor inesperado mostró 2 caras, y la ciudad eligió la que no humillaba. El talento oculto frente al estatus
demostró que la claridad de pensamiento no requiere un título. El héroe subestimado no recibió una corona, sino una causa que perdurará después de él. El thriller cotidiano a través del paquete se convirtió no en una leyenda aterradora, sino en una lección. Comprobar las etiquetas, anotar los regalos, tomar el camino corto si el largo está vendido. En el año 1377, el Papa realmente se dirigió a Roma, no en un solo día, ni con una sola decisión, sino a través de una cadena de elecciones. En Siena no hubo salvas, ni nuevos coros. La gente simplemente notó que las cartas habían sido respondidas y que los caminos eran más rectos. En eso radicaba la justicia. No llegó por casualidad, sino como resultado de los pasos que dieron personas que no tenían ni espadas ni estandartes. Eran personas comunes y corrientes, pero hicieron algo que se considera extraordinario. Unieron las palabras con los hechos. Sobre la mesa del copista había una hoja nueva. En ella había que expresar el agradecimiento a quienes no tuvieron miedo de poner precio al cuidado. Había que escribir sobre el registro de donaciones, sobre las gotas de sudor de los guardias, sobre la ligera huella de las uñas en el borde de la mesa del peregrino, sobre la vieja culpa de alguien y la nueva responsabilidad de otro. Había que decir con palabras sencillas de qué está hecha la ciudad, de manos que sostienen la pluma, de ojos que ven en el texto un giro ingenioso, de pasos que caminan por patios silenciosos, de pan que se lleva sin ruido, de cartas que cambian a las personas. Y así fue. Primero, un melodrama sobre el pan, el deber y un viejo amigo. Luego, un giro hacia la inquietud con una hoja en blanco y una espina de hierro. Después, claridad social con registros abiertos y nombres mencionados. Y como colofón, una catarsis tranquila, en la que ningún caso quedó sin resolver y cada decisión ocupó su lugar. La ciudad se volvió más sólida, no porque alguien ganara, sino porque muchos dejaron de ocultar la verdad entre líneas. Y el recuerdo de la santa mujer, que movía papas y ciudades con sus cartas, no quedó en el oro de las paredes, sino en el hábito de escribir con más claridad y vivir con más serenidad.